Esto es codificación. Usted va a sentir la energía y la vibración. Respire profundo y tome agua. Olvídese de todo lo antiguo. Olvídese de todo lo que conoce y ha aprendido hasta hoy. Estamos programados de la A a la Z y del 0 al 9. Todo lo que usted sabe es solamente la base para entender la verdad. Avance en la templanza y en la armonía del ser. Vea esta información en orden y las veces que sea necesario. Por amor a la vida, por amor a la naturaleza y por amor a la raza nativa humana. Esto es una descarga de códigos para la humanidad. Esta pintura es fusión células. Esta es la forma en que los seres de luz entraron a Tierra a vivir la experiencia humana. Ellos, desde el inicio de la célula roja, origen carbono, se mezclaron o mezclaron una parte de su genética en esta célula que se combinó y evolucionó hasta formar un humano en Tierra. Este humano es 50% ADN luz y 50% ADN carbono o sangre roja. Esta es la forma en que los seres de luz entraron a Tierra, a vivir la experiencia humana, a pasar todo el proceso evolutivo al mismo ritmo de los humanos origen carbono sangre roja, para completar al mismo ritmo los 4 cuerpos y poder vivir el proceso de cristal o el proceso de nacimiento al universo un poco antes que la especie humana, para guiar y direccionar el proceso cristal. Es por eso que hemos escuchado que estamos viviendo una experimentación. Es por eso que hemos escuchado sobre los clones, porque los seres de luz, para poder entrar a Tierra, bajaron su vibración mezclando 50% de ADN carbono, sangre roja, 50% de células de luz universal, para crear un humano acá, parado en Tierra, que viva toda la experiencia humana, aprenda todo de ellos y al final pueda guiar el proceso cristal y el plan divino. Este cuadro tiene que ver con la teoría de Aristóteles. El hombre se conoce por los sentidos. La vida merece ser vivida con el propósito de algo. El hombre necesita de la sociedad para poder desarrollarse. Todo es movido por una causa. Debe haber un motor al principio. Estos seres en experimentación, estos clones, son realmente seres de luz bajados a escala humana. Se llaman hijos de elevados. Vamos a entender quiénes son. El ADN se está activando y se está despertando por evolución y por naturaleza. Es a través de esta genética de luz que los padres elevados se pueden comunicar, pueden contactar y pueden dirigir a estos humanos parados en el planeta Tierra. Recuerde ver los videos en orden y las veces que sea necesario. Esto es codificación. Sus células cristal van a brotar y se van a activar a medida que va avanzando. Entiende y enciende.